en Patas Arriba 2026, en este programa número 40, hoy viernes 8 de junio, y como anticipábamos al comienzo del programa con Virginia, tenemos en nuestros estudios, estábamos escuchando un audio de José María Muñoz relatando lo que era la final de la Copa del Mundo Mundial 1978, y relatando como si Videla era un aficionado más del fútbol, un espectador más de ese partido. Sí, o un presidente democrático. Como un presidente democrático. Y es por eso que tenemos acá la presencia de Cristian Petralito. Él es periodista y escritor del libro Derecho y Humano, entre otros libros. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. te va, Cristian? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Y bueno, arrancar de lleno preguntándote ¿por qué elegiste a José María Muñoz como personaje central, habiendo tantos representantes, ¿no?, del periodismo en ese momento, o de la televisión, o de los medios de comunicación? ¿Por qué elegiste a José María Muñoz en particular para este libro? Bueno, Muñoz es un ícono, lo sigue siendo, aunque ya no esté, del periodismo deportivo, y de la época setentista más todavía, digamos, del palo de los militares. Yo creo que nunca se trató el tema en profundidad. Esas son las razones por las que me dediqué a Muñoz. Nunca fue en profundidad tratado el tema de Muñoz, el por qué se acercó a los militares, el por qué de su accionar y por qué hizo lo que hizo y dijo lo que dijo durante el Mundial. No solo durante el Mundial, sino también antes y después del Mundial. Él se dedicó todo el tiempo a ser una especie de lobista del Mundial, hasta que llegó al micrófono en esa época, y a través del micrófono, como escuchábamos recién en el corte de audio, hablaba de la imagen. Esta es la imagen que damos al mundo, y eso es lo que decía todo el tiempo. Quería poner en sobresalto que la imagen de la Argentina era otra, no la que se demostraba en el exterior cuando, por ejemplo, fue el boicot al Mundial en Francia. Como a mí, la verdad que me resultó muy novedoso, porque José María Muñoz es como el iniciador de ese estilo de relator argentino, y aparte como ídolo de un montón de generaciones. Mi abuelo, mi papá me decía, de ahí relataba José María Muñoz, me decía. Y la verdad, esta mirada que le estás dando, o que esa recolección de datos que hiciste en el libro, interpelás a un montón de gente, un montón de fanáticos. Sí, el tema con Muñoz yo trato de separarlo en dos en el libro, porque Muñoz, con él hay un antes y un después en el periodismo deportivo. Eso es claro, y lo quiero dejar bien el punto en claro, y lo trato de hacerlo en el libro, porque a partir de él el periodismo deportivo se volvió una profesión. Antes era, por más que era paga, era tipo un hobby el periodismo deportivo. A partir de él la profesión fue más fuerte, y mucha gente empezó a dedicarse a esa profesión. Por eso da un quiebre en el tema, y por eso es una de las figuras más importantes del periodismo deportivo. Después está lo que hace, pero como periodista deportivo fue como la piedra fundamental para lo que vemos hoy en el periodismo deportivo, que está tan difundido y demás. Claro, en relación a la manera de relatar, él es uno de los iniciadores en eso, ¿no? ¿Cómo se dice? El relator vertiginoso, el que está siempre llegando, ahí viene el gol, ahí viene el gol. Él es el que inicia de esa manera. Tanto que se le respetaban los furcios, claro, el no saber hablar, el tener un poco léxico. Por eso es que cuando, después del Mundial 78 y 79, y empieza a decaer la imagen con lo que hizo, y también se le empieza a complicar con la garganta, y justo cae de Uruguay Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales entra a la Argentina con un léxico increíble, con una voz impresionante y con una dialéctica que lo superaba. Por eso tomó la posta y enseguida a Víctor Hugo. Claro, pero yo entiendo que él también como que representaba a muchos hinchas la manera de mirar Sí. y de describir el fútbol, ¿no? Sí, a todos. La Oral Deportiva, que fue su hijo, claro, él fue el creador y el que lo llevó a la fama. Hay que ponerse en contexto de la época que la radio era todo.
en ese momento. No había tele y todo el mundo lo escuchaba a Muñoz. Y la Oral Deportiva era el programa más escuchado de la radiofonía argentina, de todos los programas, no solo los deportivos, de todos los programas era el más escuchado. Por eso Muñoz estaba en boca de todos y cada cosa que decía Muñoz era palabra santa en el fútbol. A Muñoz lo podríamos definir dentro de su rol, ¿no? Cuando fue la dictadura militar, como comunicador, ¿no? Como una especie de militante. ¿Vos creés que Muñoz fue un hombre que, bueno, acompañó porque desde lo ideológico creía en ese proyecto, si lo podemos llamar de alguna manera, o fue un personaje que los militares, los milicos se acercaron hacia él y de alguna manera lo terminaron seduciendo? Ambas cosas. Creo que Muñoz tenía la ideología concreta, al igual que los militares de derecha, y por eso avaló todo el tiempo la política del golpe de Estado, llevar adelante el Mundial, y que el Mundial era una de las partes de las soluciones que planteaban los militares. Y como decía recién, como fue la palabra santa en el deporte, lo explico en el libro, habrá 10 periodistas que los militares marcaron para que les baje línea, y Muñoz en el deporte era tan importante que lo designaron a él para bajar línea de su política. Sí, creo que en el libro lo decís, hay como la audiencia que tenía Muñoz era algo del 85% dentro de lo que es el deporte, digamos, escuchaba a Muñoz, entonces lo importante para, bueno, una dictadura, ¿no? Tener una voz que tenga tanto alcance como era Muñoz. En la radio era todo, Muñoz era todo. Por eso también fue tan importante que hasta terminó siendo parte de Radio Rivadavia como uno de los dueños. Ya llegó a eso, Muñoz. Ya fue como el estandarte del periodismo, no solo deportivo, del periodismo en general. Entiendo que en todo proceso de transformación, en ese caso, en ese momento, era una transformación política, sacando de todo el exterminio y todo el terrorismo de Estado que estaban produciendo los militares, cómo se necesita a los medios y a los representantes o a los showman de ese momento para legitimar eso, ¿no? La importancia que tienen esos personajes. Como ahora. Sí, los medios, el cuarto poder, somos muy importantes y nos utilizan muchas veces para llevar a cabo este tipo de políticas. Por eso hay que siempre ser consciente de un periodismo fiel que puede hacer uno, de no caer en las tentaciones del poder, de seguir un discurso que realmente no era cierto y se veía por todos lados. ¿Cuánto tiempo de trabajo te resultó el libro? ¿Cuántas fueron las entrevistas que hiciste para poder hacerlo? Este en particular me llevó más que los otros por el motivo de que uno no vive de los libros, tiene que otros trabajos, familia y demás, claro. Y se fue atrasando más que los anteriores. Me habrá llevado unos 3 años. Y entrevistas, habré hecho unas 10 entrevistas, algunas muy buenas, algunas, como siempre, algunas no me dejaron nada, una oración, otras te dejan todo. Por ejemplo, no sé si conocen a Dante Sabatarelli, que fue un comentarista de Muñoz. Sí. Esa entrevista fue muy buena. Por ejemplo, tuve la suerte, porque lo admiraba, pero después en la entrevista no me quedó nada, de entrevistar a Diego Bonadeo, que se dedicó a hablar más mal del kirchnerismo que de Muñoz, entonces no me servía tanto la entrevista. Yo trataba siempre de llevarlo al tema de Muñoz y se me iba por las ramas y me dejó 2 frases nada más, pero pasa siempre eso, alguno sirve y otro no. ¿Y qué cosas, a partir de del trabajo territorial, ¿no? Que tiene que ver con esto de empezar a entrevistar, investigar, no sé, te enteraste de Muñoz y dijiste, uy, mira esto que no sabías, que te enteraste, no sé, para bien o para mal? Una de los datos claves es que uno de los comentaristas de Muñoz, que le decían el Marqués, la hija desaparece y Muñoz intercede para que la hija vuelva a aparecer. Eso siempre se manejó entre las sombras, nunca se dijo nada. Adriana Calvo de la Borde. De la Borde, ¿no? Sí. Sí. Que estaba en el Pozo de Banfield. Exactamente, sí. Él, por sus contactos, por su llegada a los militares, logró
interceder para que la liberen y finalmente la liberaron. Fue, a ver, el dato no llegás a confirmarlo porque no pudiste hablar con Adriana Calvo porque falleció, Muñoz falleció y el Marqués también falleció, así que son todos datos que vas recopilando y llegás a la conclusión, pero sí, fue un hecho que Muñoz influenció para llegar a los militares para que la liberen. A mí me queda la pregunta del título. ¿Por qué derecho humano? Él dijo en algún momento derecho humano, jugaba con el tema de los derechos humanos y bueno, nada, es decir, derecho y humano como para burlarse de lo que estaba pasando. El tema es que hay una frase muy clásica de él, famosa más que clásica, cuando Argentina sale campeón de 1979 del Mundial Juvenil. Fue una mañana, porque se jugó en Japón el Mundial, que era con Maradona y Ramón Díaz, sale campeón. Sí. El momento que sale campeón, justo había en Plaza de Mayo una larga fila para presentar los habeas corpus por los desaparecidos, porque había llegado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que hace Muñoz es arengar a la gente a salir a la calle, a ir a la Plaza de Mayo, a demostrarle, ahí entre comillas, demostrarle a estos de la comisión que los argentinos somos derechos humanos. Esas son palabras textuales de Muñoz. Sí. Son palabras. Y después se replica en que Lacoste manda a hacer los stickers, que después ustedes por ahí los vieron en internet, pero se pegaban en los autos, que decía los argentinos somos derechos humanos. Por eso decidí ponerle... Y este pedido de Muñoz, digamos, de la gente de que vaya a la plaza, digamos, fue exitoso, digamos, Sí, finalmente totalmente, la gente se terminó... iba y insultaba a los que estaban haciendo la cola por el habeas corpus, pidiendo por los desaparecidos. Por eso a ese nivel llegó el cinismo de Muñoz con respecto a los militares. Yo te saco un poquito y hago como un repaso de todo tu trabajo como escritor y veo que te detenés en cuestiones claves de la historia argentina. Tu primer libro es Trelew, historia de una masacre y la organización popular como respuesta. Ajá. La segunda obra es Marichi Hueu, exterminio del aborigen para la apropiación del territorio nacional. Y pararme hacer un punto seguido en eso y preguntarte, bueno, cómo fue esa comunión y esas entrevistas que realizaste, la presentación que realizaste con Bayer, ¿no? Un periodista que para muchos de nosotros es bueno, mucha inspiradora. ¿Cómo fue esa experiencia? Un maestro. Fue increíble. La verdad que tuve que ser pesado para conseguirlo. Porque él, en realidad, él ahora ya está medio enfermo, está bastante grande, pero en el momento que yo hice el segundo y el tercer libro, que los dos tienen los prólogos de él, él pasaba, como hizo la mayor parte de su vida, pasaba 6 meses en Alemania, donde tenía familia, y 6 meses acá. Entonces yo tenía que encontrarlo en esos 6 meses que estaba acá. Pero no tiene celular. Entonces tenía que encontrarlo en la casa. Pero siempre viaja porque o lo invitan a congresos, o lo invitan a charlas, y nunca está en la casa, entonces fue complicado ubicarlo. Hasta que logré ubicarlo, logré que me lea el proyecto de libro que tenía, justo son los temas que él siempre manejó, así que le gustó, leyó y me hizo el prólogo de Marichi Hueu y el tercero que es el de Falcón también. Vos me habías comentado que era una canción de Arbolito, algo. Sí, estábamos comentando antes del programa que le decía eso, dicen una canción de Arbolito. Le quería preguntar, bueno, para que digas ahora en vivo qué significa. Marichi Hueu es una expresión mapuche que significa 10 veces venceremos, 10 veces volveremos. Y el libro es sobre todo el exterminio aborigen en el territorio que hoy es la Argentina, pero más centrado en la llamada conquista del desierto, la mal llamada conquista del desierto. ¿Por qué mal llamada? Porque no fue ninguna conquista y no había ningún desierto. Estaba lleno de aborígenes que hicieron un etnicidio, que los mataron a todos, o a casi todos, y por eso ellos lo llamaron siempre desierto y no era ningún desierto.
Y me centro más que nada desde 1833, que es cuando comienza Rosas, que también ya la llama Campaña del Desierto, hasta el final que termina Roca en el tema. Veo que hay, o sea, mucha investigación y la relación que él toma realmente del periodismo, del rol del periodista con la historia, que me parece que hoy por hoy eso está como muy perdido en la instantaneidad, que es, bueno, la noticia, el hoy, y que nunca se retoman ni se tratan los temas desde el periodismo con su historia, ¿no? Es como, esto es lo que está pasando hoy actualmente con el FMI. Bueno, se dice la noticia y no se va hacia atrás, Claro. ni se dice de dónde viene esto, cuáles son las causas, a dónde nos va a llevar. Y te quería preguntar con relación a esto, si ves algún paralelismo en la actualidad de este apoyo del periodismo, de alguna manera hasta militante, de un gobierno. Todo lo que pasa ahora, en realidad todo lo que pasó siempre tuvo que ver con la historia. Se relaciona 100%. Ahora es como si de repente nunca conocemos al FMI, apareció y está todo bien. Son Y piola. ya sabemos la historia, sabemos de memoria, sabemos... Pero ¿la sabemos realmente? Eso es lo que me pregunto. O sea, ¿quién realmente la sabe y la conoce? Es que la sabemos todos, es cuestión de, si no la sabemos, es cuestión de ir ahora a internet, al diario de hace, no sé, 20 años, y ya la sabemos. Y si no, el tema es que los medios tratan de hacer que vos no investigues qué era el Exacto. FMI en su momento, y que sigue siendo igual, pero la idea siempre de los medios, lamentablemente los masivos, es ocultar la historia para que vos no veas que esto ya pasó. Ujú. Y la idea mía con los libros es justamente volver a la historia, porque de la historia se aprende de los errores pasados, de lo que pasó, de lo bueno y de lo malo. Sí. Sí, queda muy muy de manifiesto. Tu tercer libro es Ramón Falcón, Baluarte de la Represión Nacional. Sí, el título, ¿no? Baluarte, o sea, Baluarte. y Falcón, que hasta, bueno, Bayer en algún momento es un hombre que ha hablado un montón sobre Falcón, pero además había un proyecto que no sé en qué quedó para cambiarle justamente a la calle Ramón Falcón, que Sí. está en la capital federal. La paralela Rivadavia. Sí. Exactamente, barrio de Floresta, ¿no? Flores. Varios barrios, sí. Por supuesto que va en la nada, porque la época que Bayer fue muy activo en ese pedido era el gobierno de la ciudad de Macri, y no llegaron a votarlo. Ajá. Pero hubo muchos cambios gracias a Bayer y a su colectivo de trabajo, hubo muchos cambios de nombres de calles, principalmente Roca, en muchos lugares del país, Claro. que le han puesto o otros nombres o simplemente pueblos originarios. Eso fue una de las movidas grandes que hizo él. Claro, y volviendo al libro Derecho y Humano, conocer un poco de lo que fue, cuántos libros hiciste, si estuviste en la Feria del Libro, ¿cómo fue? Sobre este en sí. Sobre él sí. Sí, este está haciéndose una tirada ahora grande para salir a la calle y aprovechar más que nada el tema del Mundial, y también que se cumplen 40 años del 78. Eso es lo que te queríamos. Eso es. No es una casualidad que salgan. ¿Sabés que sí? Sí. Wow. Sí, Ah, no. porque yo lo estoy pensando este libro hace 5 años. Claro, nosotros pensábamos, antes de arrancar, Es verdad, justamente yo lo sí. comenté, de que este año, más allá de que está el Mundial, también se cumplen 40 años del Mundial del 78. Yo te voy a ser sincero, Sí. lo de los 40 años me enteré hace 15 días. Mirá. ¿No sos futbolero o...? Soy recontra futbolero, pero de los 40 años no lo tenemos, relacioné. sí, claro. No lo Estaba relacionaste, tan metido claro. en el libro que... No, y Creímos viene que era bien. una estrategia de marketing. Y viene No, bien para porque es muy probable que se recuerde ese hecho, y desde lo deportivo hay un montón de cosas, ¿no?, para analizar y Claro. discutir, ¿no?, sobre el Mundial del 78, pero lo más probable es que el recuerdo sea justamente del lado del lado deportivo, que se hable de los goles de Kempes, y no se hable no solo de Muñoz, sino de lo que estaba sucediendo en el país. Claro. Van a ser poco seguramente los análisis que tengan o que caigan en que, bueno, fue un mundial pero bajo una dictadura militar en la Argentina. Sí, por supuesto, eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Y lo que decíamos recién, para hacer memoria, hay que acordarse siempre de lo que pasó, que el fútbol no debe tapar todo, no debe tapar todo. Están pasando muchas cosas, a ver, no quiero pensar mal, pero el otro día escuchaba que la votación de, si me equivoco, dígame, si la votación por el aborto va a ser en pleno mundial. Sí. Y Sí. la semana que viene empezarían Empiezan- diputados, empiezan con diputados. pero sí, estamos ahí. Por eso, El jueves arranca el mundial. Claro. entre otras cosas que... Sí, la reforma van a laboral también en algún pasar. momento se especuló que sea, ¿no? Sí. Durante el mundial. Por eso, se aprovecha mucho el mundial para tapar muchas cosas importantes, como la del aborto, y acá fue clarísimo la utilización que le dio. Por eso fue el boicot que hablaba hace un rato. Desde Francia se inició un boicot en el 78 al mundial, y por eso fue siempre el discurso de Muñoz de la imagen positiva que le teníamos que dar al mundo, de lo que realmente somos, decía él, y no como dicen en el extranjero. Lo de Francia tiene que ver con argentinos que se terminan exiliando, ¿no? Claro, Y sí, ya sí, estaban sí, en Francia y sí. empiezan a Exactamente. contar en distintos medios lo que estaba sucediendo acá en nuestro país. Exactamente, los exiliados de Francia son los que inician todo el boicot a la Copa del Mundo, que se extendió por toda Europa, pero por supuesto acá no logró llegar más que por algún medio que logró escaparse o filtrarse, porque tampoco los medios podían salir mucho a la luz, tenían que ser bastante clandestinos, porque si no sabemos lo que le pasaba. Vos, tu primera experiencia académica, sos periodista deportivo, Periodista deportivo y también soy investigador periodístico. investigador periodístico. La Universidad de las Madres. La Universidad De la Universidad de Las Maras, exactamente. Entonces, preguntarte, tiene que ver con esto, el mundial, el fútbol, la sociedad argentina, cómo la influencia del fútbol en la sociedad argentina, y luego lo vamos a hablar en el programa, la utilización política del fútbol para estas cosas. En esta semana mañana se iba a jugar un amistoso entre Israel y Argentina, y también en una movida política de Israel, se cumplían 70 años del Estado, y cómo la exposición, lo que tiene que ver la figura mediática de Messi, cómo eso iba a colaborar para que la imagen de Israel sea distinta de la que es. Te pregunto, ¿cómo se utiliza el fútbol, ¿no?, en este país? Sí, en realidad, yo que también lo toco en el libro, es el tema de la utilización del deporte, porque decíamos que de hacer historia, perdón, hacer historia hay que remontarse a los juegos de la Alemania nazi, Claro, en Berlín. en Berlín, donde se utilizó el deporte, Claro. y los dos ejemplos que pongo yo también es el Mundial de Italia de Mussolini. Claro, el Mundial del 34. Exactamente. Esos dos hechos son fundamentales de la utilización del deporte por la política. Pero hechos relevantes. Después se utilizó siempre, siempre. Desde 78, 79. Yo le veo una utilización también en el fútbol para todos. Y ahora también se utiliza. Se utiliza porque volvés a sacarle el fútbol a la gente que lo tenía gratis, Claro. para que lo vean pocos. A ver, digo la utilización del fútbol para todos en el medio del partido, hablar sobre política. Ahí está la utilización. Claro. Cada uno puede decir que está bien, está mal, pero la utilización está. Claro. Sí. Hoy no se habla de política en el fútbol, pero sí, porque lo tenés que pagar. Claro. Y pagar el fútbol también es una especie de política del Claro. gobierno. Te lo sacó y lo tenés que pagar. Entonces la política está siempre metida en el deporte. A ver, la política estuvo metida en los años del kirchnerismo para darle un espacio para los deportistas, para los Juegos Olímpicos, y hoy se lo sacaron. Para bien o para mal, puede estar usada bien o mal, pero hay que tomarlo siempre con pinzas, porque la política siempre utiliza el deporte, porque al ser masivo, a la política le sirve lo masivo, de una forma u otra tiene votos. Entonces si vos vas directo a lo masivo, la gente va a tomar algo para bien o para mal. Sí, yo lo que bueno, siendo que fue el día del periodista, Sí. estuve averiguando un poco, ¿no? Haciendo un poco de historia. Feliz día. Gracias. eso le quería decir, Gracias. feliz día, Feliz a porque todos. él A todos. Todo. estuve viendo que, bueno, se festeja
el Día del Periodista porque Mariano Moreno, o sea, inició el periódico patrio, la Gaceta, en 1810, y bueno, él definía la importancia de por qué debía ser este periódico, y él decía que la práctica del periodismo debía informar y contar todo tal cual es, y controlar al poder, o sea, llevarle la información al pueblo de quiénes eran sus representantes y qué era lo que estaban haciendo. Y bueno, ver que hoy, ¿no? Tiempo después, cómo termina siendo el periodismo, en vez de ser un control hacia el poder y una información hacia nosotros del pueblo, termina siendo otro poder aliado a los gobernantes y desinformando. O sea, cómo se pierde esta función por la cual fue creado y la real función del periodista. Por eso, bueno, a vos sí feliz día, que sos un real periodista con la función que requiere. La idea es mantener las bases del periodismo. Nadie es objetivo. Eso primero hay que ponerse en la cabeza eso. Nadie es objetivo, cada uno tiene su pensamiento. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Lo que sí creo yo que hay que tratar de informar, ya sea en diario, en revista, en radio o en libro, es con la mayor veracidad posible, con fuentes. A ver, las fuentes te dan la verdad. Yo para escribir un libro voy a las fuentes, voy a Marichihueu, tuve que hacer una investigación enorme y los mismos militares de la época hacían los diarios de la campaña y en la campaña decían: hoy matamos tantos indios, hoy bautizamos tantos indios. O sea, la desculturización también existía y lo decían ellos. Claro. Está la fuente, no es una mentira. Entonces, el periodismo tiene que servir para eso, para ir a las fuentes y en base a eso decir la verdad. Y a la hora, yo aprovecho y te pregunto, y a la hora de la opinión, que ahí es donde empieza el terreno de la subjetividad, porque están los hechos y están las interpretaciones de los hechos. También está la responsabilidad de que sos un comunicador y te están mirando millones de personas y de que si vos estás mintiendo, ahí estás faltando a las bases, ¿no? Como decís vos. Sí. ¿Qué pensás cuando empieza la parte de la opinión del periodista? Si es en base a mentira, por supuesto que la opinión es negativa. Ahora, si cada uno tiene una ideología y quiere expresarla, o sea, de izquierda a centro derecho, tiene todo el derecho a hacerlo. Claro. Ahora, si vos me estás hablando de una opinión sobre un tema en base a una mentira, ahí estamos en problemas, porque estás mintiendo dos veces. Te estás mintiendo en la noticia y estás mintiéndote a vos como comunicador. Claro. Entonces me parece que habría que ver qué caso analizar, pero la idea es esa, siempre sobre la verdad. Vos podés tener tu pensamiento sobre algo, yo puedo pensar que este libro está bien escrito o mal escrito. Claro. Pero siempre sobre la verdad, de un lado o de otro, pero siempre decir, este libro existe. Sí. Ese es el punto del periodismo para mí. ¿Y cómo ves al oficio en este momento, ¿no? Se ha dado que, bueno, desde el Estado se están achicando, ¿no? Algunos medios que pertenecen al Estado. Hay muchos compañeros que Claro, se quedaron sin trabajo. Medios privados que no la están pasando bien tampoco porque se le terminó la pauta oficial. Bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? No, la verdad que el periodismo está pasando por una etapa pésima, tanto laboral como profesional. Si bien la ley de medios, la verdad que no la hicieron funcionar. Es una ley que yo personalmente apoyé mucho, pero las trabas que le pusieron fueron infinitas y lo lograron que no funcione. Eso fue un descalabro para el periodismo porque gracias a la ley de medios se abría mucho el juego, que el juego está siempre cerrado. Siempre sí, por lo menos empezaba la discusión, ¿no? Claro. Se abría desde ese lado. Claro. Y por ejemplo, cualquiera podía tener un medio que era lo ideal y difundirlo. Pero bueno, hicieron lo imposible poniendo trabas y lograron que no camine la ley y no se ponga en práctica en realidad. La ley está, pero no se ponga en práctica. Que la ley esté es lo mismo, porque claro, si no se pone en práctica no vale para nada. Pero
es una desgracia que cada vez cierren más medios. Y aparte, la gente precisa de los medios. No se da cuenta, pero precisa mucho de los medios porque la gente está todo el tiempo en contacto con los medios. Y más ahora con el tema de lo digital. Todo el tiempo la gente precisa de los medios, cada vez más. De alguna forma u otra podés discutir si es bueno o malo lo digital o no, pero la gente precisa de los medios y se achica cada vez más la brecha de trabajadores y eso hace que se haga más monopolio. Yo le iba a hacer la pregunta de patas arriba, pero no encontraba en qué área. Nosotros, el programa se llama Patas Arriba, un sentido homenaje al libro de Galeano que haya escrito en el año 1998. Siempre finalizamos las entrevistas diciendo qué ves en Patas Arriba en lo que tiene que ver con el entrevistado, su profesión, el área que maneja. Imagino que ya lo respondió en la última, pero ¿qué es lo que encontrás patas arriba hoy en día en los medios? Pero no sé si en los medios, en los periodistas, ya que hablamos en los periodistas en particular. Yo personalmente no me veo reflejado por ningún periodista, por nadie, por nadie. Por ahí sí algún escritor dando vueltas, algún luchador, Bayer, claro ejemplo. Pero de hace muchos años que no existe alguien con la fuerza, por ejemplo, de Walsh. No existe, después de Walsh puede haber venido Bayer, pero no existe esa figura potente, fuerte que se precisa para que a uno le dé fuerza, para seguir escribiendo, para seguir con todo y para que también venga otra gente a querer estudiar periodismo porque Walsh es periodista. Porque está Walsh escribiendo, entonces yo quiero escribir como Walsh, yo quiero escribir como Bayer, no encuentro la figura que inspire. Que inspire, exactamente, no la encuentro. Por ahí alguno dando vuelta, si hago mucha memoria, puedo encontrar, pero fuerte, la figura fuerte ya no existe, por ahora, ojalá que aparezca en un momento. Bueno, te nombró Walsh y te dio el te dio cierre. el pie para cerrar. Me dio el cierre para cerrar. Nosotros también, yo la verdad que cuando agarré Operación Masacre supe que iba a ser mi profesión esta. Y antes que finalice, ¿dónde podemos encontrar el libro? Porque hoy estuvimos dando vueltas por 2 librerías, no lo pudimos encontrar, están agotados. En el centro. Sí, le conté fuera del aire, pero ya que estamos lo contamos al aire, que yo le había escrito a la editorial del libro. Y me contestaron un mensaje hoy que en el centro está agotado, que están volviendo a reimprimir el libro, así que en buena hora que esté saliendo. Bien, sí, eso quiere decir que en pocos días va a estar en todas las librerías. Eso es bueno, porque se reimprime, sale masivamente y lo van a encontrar en todas. Más que nada en el microcentro, Corrientes y acá Avenida de Mayo, seguro. Después en el conurbano y demás están las principales librerías, pero acá en el centro se encuentra fácil. Ahora que lo van a reimprimir, yo calculo si dijo eso, en 10 días como mucho, ya se puede encontrar. Muchísimas gracias, Cristian. No, gracias a ustedes por todo, por la difusión y por la invitación.